Bienvenidos a mi canal. Somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad y a la fabricación de altavoces de alta eficiencia. Este es el segundo capítulo que dedicamos al espléndido minicomponente Sony modelos FH3, FH5 y FH7 del catálogo de 1983. Esta máquina comparte características, diseño, detalles, estética y tecnología con el resto de los componentes de esa serie, de ese catálogo en particular. Entre ellos a destacar este espléndido y maravilloso receptor de AM, FM, onda larga, banda ciudadana, transoceánico, una máquina espectacular. Este es el primer sintonizador de radio de Sony que tiene un computador a bordo. En realidad es un microcontrolador. Esta misma tecnología se utilizaría acá, en el receptor AM-FM que todavía conserva dos bandas de onda corta, típico acostumbrado en los realmente mini componentes y receptores de radio de la época de ser un equipo de por lo menos 4 bandas. Antes de entrar en ese detalle les contaré algunas cosas. Este equipo tiene una estructura de acero, todas las cajas son de acero como si fuera un equipo de audio convencional, no de plástico, y tiene a los lados unos handles que se apoyan contra estas bases metálicas que permite cargar todo junto. Les cuento, cuando le pongo yo las dos barras de metal a los lados a este equipo, que de las cuales solamente tengo una, se las voy a mostrar después, se pueden anclar los altavoces y aquí arriba se coloca una fuerte asa de hierro colado cromado muy bonito que permite cargar el peso del equipo, que son unos 14 kilogramos. Es importante el peso que hay que cargar. En ese caso, este módulo que está aquí, que todavía conserva el letrero de 120 vatios eficaces y las características básicas del equipo, se sustituye por otro que se llama EBP78, que es un conjunto de pilas que permite alimentar todo el equipo, aunque no lograremos sacar la potencia completa. Antes de entrar en detalles, quiero contarles algunas cositas que fueron errores del video anterior. Yo comenté, desde mi humilde punto de vista como coleccionista de Sony, que esta es una máquina maravillosa. Pero puede haber quedado la idea de que yo dije que fuese mejor que las piezas de Aiwa, que era su competidor, y eso no es cierto. Por esta misma época, la gente de Aiwa empezó a fabricar equipos que tenían esta estética, esta presentación, este concepto particular, pero tenía mejoras sustanciales. Por ejemplo, la fuente de alimentación tenía un transformador toroidal. Los speakers eran bastante más grandes y podían dar un poquito más de graves. El deck de cassette tenía algunas funciones adicionales, es decir, era un equipo que competía y que le habían agregado algunas pequeñas mejoras para que fuese mejor percibido por los potenciales compradores. Otro error que se cometió es este, me equivoqué en las siglas. Esta pantalla que está aquí no es TFT LCD. Vamos a ver si yo les logro comentar este detalle. Aquí enfoco. Como ustedes saben, todos los receptores de radio de hasta 1981 eran de aguja, eran analógicos, completamente analógicos. Había que darle vueltas a un capacitor variable para variar la frecuencia de sintonía del bloque de entrada, del oscilador local, etcétera, para poder sintonizar una estación. Cuando salen los tuner, por ejemplo, todo el mundo hizo lo mismo, pero por ejemplo el Sansui TU719, TU919, le agregó la síntesis de frecuencia por cristal de cuarzo, esto que está aquí. Con esa característica tan particular, era posible hacer una sintonía manual y después darle un botón para que se sincronizara por cuarzo y no variara la frecuencia del oscilador local. Cuando la frecuencia del oscilador local varía, y lo va a hacer a lo largo del día porque es dependiente de la humedad y de la temperatura, lo que va a ocurrir es que se va a correr la frecuencia bien hacia arriba o bien hacia abajo y va a dañar la sintonía de la estación. Tiene drift. Para evitar ese problema se inventó esta tecnología y luego Sony se le ocurre hacer una idea mejor. Quita por completo la sección de sintonía analógica. Originalmente ese experimento se hizo con aquel receptor que está allá arriba y le incluyen una computadora a bordo. Con un computador a bordo era posible grabar todas las frecuencias de sintonía de todas las estaciones habidas y por haber, facilitándole el trabajo al que iba a inspeccionar la banda. Porque sucede que en AM y en FM hay 20, 30 estaciones, pero en onda corta hay 1000 estaciones. Entonces es muy difícil buscar algo.
Esa tecnología la agregaron aquí, tremendamente simplificada por supuesto, para hacer que este receptor tuviera sintonía digital y había que mostrar la frecuencia y lo hicieron con esta pantalla que es LCD, como la pantalla que tienen las calculadoras Casio. Pero no tiene la lógica de control en ella. Las pantallas modernas que tienen nuestros teléfonos celulares y nuestros monitores de computadora incluyen la lógica de control en la pantalla y lo hacen con un tipo especial de lógica a transistores, donde los transistores son tan finos que se pueden integrar dentro de la oblea que hace la pantalla. Por eso se llama transistor de película delgada, Thin Film Transistor. Por eso es que hablamos de pantallas TFT LCD, pero esta pantalla no lo vamos a ver después en detalle, no tiene la lógica de control en ella misma, sino que tiene un chip afuera aparte que se encarga de eso. Entonces es una pantalla solo LCD. Pero en el capítulo de hoy no nos vamos a dedicar a eso, en el capítulo de hoy nos vamos a dedicar a esto, al primer módulo de nuestro equipo. Esta es la fuente de alimentación. Esta fuente de alimentación llega hasta el fondo del equipo, es grandísima, es lo más pesado de él, son básicamente 6-7 kilos. Tiene el transformador de fuerza, tiene fuente de alimentación, tiene una pequeña parte de la unidad de control y curiosamente, no entiendo por qué, tiene la salida para audífonos. Aquí Sony se volvió un pastel con el cableado. Aquí es donde está la leyenda que yo les mostré la otra vez que dice las características más relevantes para aquella época. Hoy en día para nosotros no significan absolutamente nada. El FH7, que es un nuevo concepto en equipo, significa componente de audio de alta densidad, componente compacto de alta densidad. Tiene sintonía por sincronización por cuarzo, tiene un ecualizador gráfico que era muy poco común en aquella época y tiene autorreverse. Esto parecerá una gran tontería, pero les voy a contar algo. Aquí tengo el equipo para que lo vean. El deck tope de gama de Sony de aquella época, de 1976 a 1982, era este, el TCK96R. Donde la R significa reverse, es decir, la gran novedad de este equipo de Sony en particular es que era autorreverse y tenía pantalla frontal. No es que Sony no tuviera decks autorreverse antes, que los tenía, pero este en particular tenía una estética bastante más depurada, más elegante, más bonita. No sé si se dan cuenta de que el botón de encendido es el de la serie Sprite. Un equipo muy bonito, no tan bueno como uno quisiera que fuera, pero ciertamente muy avanzado. Después le dedicaremos un video para describirlo, no para arreglarlo porque ya está listo, sino para describirlo. Y sucede que el deck que tiene esta máquina también es autorreverse. Ahora vamos a ver la fuente de alimentación suelta. Hay una unidad de Wiga o de Vega, por la estrella Vega, y una unidad de Aiwa que tienen Pre y Power. Hay un mini componente de estos que tiene Pre y Power. Mucha gente piensa que este es el Power de este mini componente, confundiéndolos con aquello. Y la razón es lógica. Esto es lo que pesa más, tiene aquí la salida de audífonos y por detrás tiene la salida speaker. Entonces la gente dice, nada, esto tiene que ser el Power. No. Este es el único equipo que se alimenta, es el único que tiene cable de red para alimentarse. Hay máquinas de agua donde cada una se enchufa aparte y después todas se enchufan a una unidad central, pero se pueden usar por separado. Aquí no, tienen que conectarse todos juntos porque no hay manera de operarlos porque el voltaje de alimentación sale de este conector que está aquí. Aquí está el selector de voltaje. En la versión japonesa no está, solo 100 voltios. En la versión canadiense y para el norte de Europa es solo 240 voltios. Pero tenemos aquí el modelo de exportación que es 100, 110, 120, 220, 240 voltios. Creo que es solamente 100 y 120, no importa. Y aquí está el conector de speaker. ¿Por qué de aquí? Ya vamos a ver cómo es este equipo que tiene su complicación. Pueden conseguir el manual de servicio del conjunto Sony en la página Hi-Fi Engine y pueden descargarlo todo junto de la página Electrotanya. Aquí tenemos el manual por cada uno de los componentes, el AC78 fuente, el ST78 tuner, el TA78 amplificador y el TC78 el deck de cassettes. Aquí tenemos la máquina. Y vamos a desarmarla en un momento para que ustedes puedan ver qué tiene y cómo está hecha. Ahora podemos apreciar el interior del equipo. Está hecho en una chapa de acero estampado. Tiene un frontal que en realidad es una moldura de plástico por inyección, pero tiene una parte de aluminio. Tiene esta gigantesca pieza que es un transformador acorazado y blindado, pero sumamente aplastado. No es un toroidal. Es un transformador muy aplastado. Un transformador convencional. Miren, este tipo de transformador, así, colocado de esta manera.
Miren aquí donde está el filo del blindaje y miren dónde está el filo del blindaje de este. Es un transformador como este, pero muy aplastado. Para entregar estos 120 vatios, que significa 120 vatios punta, 60 vatios punta por canal, 30 vatios RMS, en realidad no son 30 vatios. Son más bien unos 25 vatios eficaces por canal, pero sigue estando muy bien. Para entregar esa potencia más lo que consume el resto del circuito, han hecho un transformador de unos 120, 130 vatios, 160 voltampere. Es un diseño espléndido. Realmente hicieron un gran esfuerzo. Sony siempre se inventa la pieza que hace falta para que su diseño exista, como por ejemplo este transformador aplastado que solamente Sony lo podía tener. Hay muchos otros fabricantes que nunca tuvieron la oportunidad de tener piezas especiales para su diseño, pero Sony sí. Vamos a hacer una magia aquí para que lo puedan apreciar porque es genial. Una genialidad de Sony. Ahí pueden ver las espiras de alambre de cobre porque no está completamente cubierto. El alambre de cobre va de aquí para allá y pasa por debajo. El núcleo del transformador pasa por aquí y aquí tiene las dos piezas polares que cierran el circuito. Y luego tiene esta chapa de 3 o 4 vueltas de hierro dulce que funcionan como blindaje para que el campo magnético que se produce aquí adentro no se escape. Es una cosa de primerísima calidad. Estamos viendo justamente, claro, la unidad de alimentación, el AC78. Ahora si vemos el equipo desde una posición más cómoda, podemos detallar cada una de las piezas que lo forman. Veamos. Lo primero que tenemos es el puente selector de voltaje. Aquí está el selector 100, 120, 220, 240 voltios. Todo este cableado pasa por acá y llega hasta los fusibles. Dos fusibles de 1 ampere en paralelo para la línea de 110 o en serie para la línea de 220. Pero no son fusibles. No son fusibles, son como unos breakers. Es curiosísimo. Si él se funde, simplemente pisamos este botón que está aquí, este botón que está acá y reseteamos el breaker, porque esto en realidad es un breaker. Es genial, le pusieron breaker. Muy pocos equipos he visto con esto y por supuesto no esperaría conseguir tal sofisticación en un mini componente. No lo he visto ni en Macintosh. Macintosh usa fusibles balurdos normales, comunes y corriente de toda la vida. Esto que está acá es la tarjeta principal del módulo de la fuente de alimentación y de una parte de la unidad de control. Vamos a ver qué hace porque es curiosísimo. Por supuesto, aquí está la salida a speaker. Miren, aquí está la salida a speaker, es muy curioso. ¿Y por qué la señal speaker llega hasta aquí? Es raro cómo han hecho esto. Vamos a concentrarnos en esta tarjeta que es donde vamos a trabajar. Este equipo, por cierto, funciona. No lo vamos a arreglar de nada porque sirve. Lo que vamos a hacer es mantenimiento con él y está original de fábrica y funciona perfectamente. Veamos. Para alimentar este amplificador tenemos un voltaje partido, un voltaje simétrico como toda la vida. En este caso el voltaje partido es de más 35 y menos 35 voltios. Ese voltaje viene por estos cables rojos que están acá. Esos cables rojos que están allí y es rectificado por este puente rectificador de 4 diodos por, me parece que de 4 amperes. El voltaje rectificado que sale de aquí, no sé por qué hicieron esta maraña tan fea, en vez de poner los filtros justamente al lado, es filtrado por estos dos capacitores electrolíticos Nippon Chemicon de 2200 microfarad por 42 voltios. Hay una segunda fuente de alimentación que es rectificada por este puente rectificador de 4 diodos que está acá y son estos cables marrones que están aquí, que es rectificada y filtrada por este condensador que está acá, creo que es este condensador que está acá, de 2200 microfarad por 35 voltios. Que esa es la línea de alimentación que alimenta al DEC, al radio y al tuner. Pero tiene una fuente más. Estos cables azules que están acá son rectificados por este puente de 4 diodos por 2 ampere que está aquí. Ninguno necesita disipador de calor, pero sí trabajan bastante tibios. Y es filtrada por estos dos condensadores, o por estos dos condensadores, creo que son estos dos, que también son de 2200 microfarad por 25 voltios en este caso. Vamos a ver el esquemático porque esto está complicado. Aquí tenemos el manual de servicio para la fuente de alimentación del conjunto FH7, pero la del FH5 y la del FH3 son igualitas. Aquí nos dice cómo funciona, qué tiene, esto que lo vamos a describir en un momento.
Aquí está el diagrama de bloques. Aquí está cómo se abre, cómo se destapa, la vista de las tarjetas, etcétera, etcétera. Y aquí está el esquemático. Entonces vamos a ver el esquemático empezando por el principio. Vamos a ver si es posible. Acá está. Miren. Aquí tengo la línea de corriente alterna representada por el enchufe, el switch que me permite prender el equipo, un fusible, pero esta unidad tiene dos, porque este es el esquemático 220-240 voltios. Aquí arriba, vamos a bajarlo un poquito, aquí arriba está el esquemático con los dos breaker y que es 120, 220 y 240 voltios. En cualquier caso, a la salida de ese rectificador, o a la salida del transformador plano que ha implementado Sony tan genialmente, tenemos tres puentes rectificadores. El más sencillo es este que está acá, que alimenta un solo condensador de 2200 microfarad por 25 voltios para producir 21 voltios, que es el que alimenta al tuner, al DEC, a una parte de baja señal del propio amplificador integrado y al tuner, al DEC. Sí, al tuner y al DEC, esto no tiene más nada. Y aparte de eso tenemos esta otra fuente que es doble. Miren, aquí tenemos los condensadores de 2200 microfarad por 42 voltios en serie y los dos condensadores de 2200 micros por 25 voltios. ¿Y por qué han hecho esto así? Debido al diseño super slim que tiene el amplificador integrado del FH7, la unidad TA78, es imposible poner un disipador de calor en condiciones que pueda desprender todo el calor que podrían producir las dos unidades de potencia, que son unos módulos STK fabricados por Sanyo. Entonces se les ha ocurrido una idea genial. Este es un amplificador en clase H. Creo que es el amplificador en clase H más viejo que he visto. Sí se hizo muy popular en los años 80 y más adelante les voy a mostrar un amplificador NAT de los años 90 que es clase H. Hoy en día es bastante más común, pero en aquella época era una novedad técnica total. Este es un amplificador en clase H, es decir, tiene 2 voltajes para la fuente de alimentación. No lo voy a explicar ahorita en detalle porque tiene su complicación, pero rápidamente les cuento. Si alimentamos al amplificador con un solo voltaje, el voltaje grande que corresponde para que dé la potencia nominal, que en este caso son más 35 y menos 35 voltios para que nos dé 25 vatios, RMS en carga de 6 ohmios, 50 vatios punta, va a calentarse muchísimo. Básicamente el 40% de la potencia entregada por la fuente de alimentación se perderá como calor y tendrá que ser evacuada por los disipadores de calor de los módulos de potencia. Pero si lo alimentamos con una fuente de esta manera muy sofisticada, vamos a conseguir que la cantidad de calor que se desprenda baje del 40 al 32, 28, tal vez 26%. Teóricamente es mejor, pero en la práctica podemos bajar al 30%. Oye, que disipar 20, 25, 30 vatios menos son muchos vatios, es muy bueno. No porque el transformador no pueda dar esa potencia, porque tiene que darla, sino porque es difícil evacuar ese calor. Les muestro un ejemplo diferente de esta misma configuración. Pero ese ejemplo se los mostraré en el tercer capítulo de esta serie porque ya me comí los 20 minutos posibles. Recuerden que mi libro de electrónica para alta fidelidad ya está disponible y pronto, muy pronto, en su 5ª versión revisada. Nueva fuente, nuevas imágenes, nuevos esquemas, nuevas tablas, 2 circuitos nuevos y estoy iniciando agregarle todo lo que corresponde con los montajes para montar un laboratorio de científico loco, es decir, medidor de potencia, pico, de potencia eficaz, de distorsión armónica, de ruido de fondo, toda esa instrumentación que es muy cara de conseguir y que aparecerá en el libro, por supuesto simplificada y con sus limitaciones, pero para que tengan algún instrumento para empezar a trabajar. Desde Santiago de León de Caracas, saludos y suerte.